Buenas tardes. Hoy estamos a 31 de agosto. Se nos fue el mes de agosto. Por favor, cierren sus micrófonos y sus cámaras y vamos a continuar. Se nos fue entonces el mes de agosto, pero aquí estamos con mucho gusto, con mucho agrado, porque este salmo está fenomenal, fenomenal. ¿Cómo creen ustedes que David con 1000 años antes pudo ver acerca de la venida de Yeshua, pudo ver acerca de su crucifixión, pudo ver acerca del futuro, de cómo Yeshua iba a llamar gran cantidad de gentiles, y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a primero a poner este estudio bíblico en las manos del Padre. Gracias te damos, Señor. Padre Todopoderoso, porque una semana más, otro sábado, aquí estamos para alabarte y para agradecerte que nos has cuidado y nos has protegido. Gracias porque nos has dado esta palabra que es viva y eficaz, y es la que nos da la oportunidad de tener agua viva dentro de nosotros. Gracias te damos, Señor, por cada una de las personas que están aquí. Bendice sus familias, bendice a sus hijos y a sus padres y a sus hermanos, y tráelos al conocimiento tuyo. Te pedimos en esta ocasión, por Lina, que ahorita está viajando rumbo a Japón junto con su esposo Jairo. Bendícelos y protégelos. Te pedimos por Oliva, la hermana de Lina, que aunque no está aquí en los estudios por cuestiones de tecnología, ella siempre escucha las clases en diferido y le operaron las cataratas. Entonces ella me escribió para pedir oración para que todo resulte bien. Y le damos gracias al Padre Todopoderoso por ese milagro que Sandrita nos va a platicar al final de la clase, que solamente puede venir de parte tuya, Señor, el hacedor de milagros. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu esté con nosotros y que lo que hablemos sea de acuerdo a tu palabra, que no seamos piedras de tropiezo en ningún momento. Gracias, Señor, ayúdanos, porque sin ti no somos nada. En el nombre de Yeshua Jesucristo, amén. Muy bien. Bueno, entonces, por favor, tengan su Biblia abierta en el Salmo 18 y vamos a comenzar con el versículo 25, ¿ok? Pero primero vamos a dar una especie como de repaso, un repaso de lo que se ha tratado, lo anterior que vimos. Y acuérdense que en el 18:1 dice David, en este salmo, que entramos en una nueva categoría que son se llaman cánticos. Y en el versículo 1 dice, te amo, oh Yud-Heh-Vav-Hei, fortaleza mía. Y acuérdense que esa palabrita, ese verbo te amo, es muy especial porque no es nada más cualquier tipo de amor. Lo enfatizamos mucho. Es un amor que es el amor como si fuera de una madre. Es un amor que es eh, más profundo de lo que nos podemos imaginar, porque viene de nuestras entrañas. Y ese es la palabra que está escrita en hebreo. La palabra que está escrita en hebreo es rejem. O sea que David aquí dijo, Ani, soy yo. Ani rejem, le está diciendo al Padre Todopoderoso. Yo te amo con amor entrañable. Y vimos como un ejemplo de amor entrañable entre David y Jonatán, de cómo Jonatán, a pesar de que él iba a ser el próximo rey, prefirió eh, estar de parte de David y ayudarlo en todo. Vimos el pacto que hicieron de amor y de protección a sus propias familias. Cualquiera que quedara con vida, se prometieron proteger a sus familias, y vimos cómo
David al final preguntó, ¿hay alguien que quede de la familia de Jonatán? Y le dijeron, sí, está Mefiboset. Acuérdense que era un niño que la cuidadora de niños se cayó encima al ir corriendo, tratando de proteger al niño, y sus piecitos le quedaron mal. Pero David lo acogió y lo invitó a comer con él todos los días de su vida. Así es que ese amor entrañable es el que nos está enseñando aquí David en el versículo 1. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vimos que David ama tanto al Padre con ese amor entrañable? Pues nada menos y nada más porque dice aquí que Yud Heh Vav Hei es roca mía, es castillo mío o refugio mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Él es mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Bueno, esos dos versículos, el 1 y el 2 del Salmo 18, son los únicos que nos están hablando acerca de lo que en ese momento estaba sintiendo, agradeciendo David. A partir del versículo 3 vemos un cambio total, porque del 3 en adelante, que son 50 versículos, todos los verbos están en futuro. O sea que lo que estaba escribiendo ahí David todavía no acontecía. Todavía no, y está hablando acerca de Yeshua Jesucristo. Y acuérdense que David vivió 1000 años antes de Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que enfatizamos? Que David también fue un profeta. Y lo dijo Pablo, ¿se acuerdan? Que dijo Pablo que él era un profeta. Bueno, luego dice el Salmo 18 que, que el Padre, el Todopoderoso, el Elohim se indignó. ¿Y por qué se indignó? Dice que se indignó porque estaban en las tinieblas, todos los perversos aquí en la tierra angustiando a su enviado. ¿Ok? Y entonces dice también en la primera parte del versículo del Salmo 18 que se abrieron, se descubrieron todos los malos pensamientos y las intenciones de las tinieblas. ¿Qué es lo que querían hacer? Pues sí, matar a su enviado. Y ahí lo dice. Pero ese mismo salmo nos dice, por ejemplo, en el versículo 15 dice, entonces, en el versículo 15 de la segunda parte dice, a tu reprensión, oh Yud-Heh-Vah-Hei. Y vimos que esa reprensión simbolizaba a Yeshua. ¿Por qué? Porque reprensión significa también esa amonestación, esa exhortación, esa advertencia. ¿Y quién vino aquí a advertirnos, a exhortarnos? Claro, Yeshua. Bueno, entonces este salmo es mayormente profético. Y hasta ahí nos quedamos en el Salmo 18 y ahora vamos a continuar para poder terminar con este salmo. Y vamos a compartir la pantalla. Entonces, aquí tenemos Salmo 18, parte 3. Este salmo nos salió un poco largo, pero había unas personas, como les dije, que no comprendieron bien la primera parte. Les pareció un poco confuso y querían una explicación. Por eso se hizo el sábado pasado el Salmo 18, parte 2. Pero ahora vamos a continuar con la parte 3. Muy bien. Entonces, vamos a leer lo que dice Salmo 18, 25 y 26. Los versículos 25 y 26. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto te mostrarás para con el hombre íntegro. 26. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás
para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido. Muy bien, entonces, aquí nos está hablando acerca de una cosa que Yeshua enfatizó bastante y Pablo también, donde dice que no debemos de andar juzgando, que no nos corresponde a nosotros juzgar, porque según la medida como nosotros juzguemos, seremos juzgados. Entonces, vamos a ver una explicación acerca de qué es eso de con el misericordioso serás misericordioso, con el recto serás íntegro, con el limpio serás limpio, pero por el contrario, con el perverso, todo lo contrario. Ujú. Entonces, yo saqué una, una explicación para poder entender bien esto de un devocional que me encanta, siempre me ha encantado. Este devocional se llama En pos de lo supremo y el autor es Oswald Chambers y es antiquísimo. Él escribió estas cosas creo que allá por 1800, pero aún ahora se siguen vendiendo y vendiendo y vendiendo este devocional en pos de lo supremo que uno puede ir leyendo cada día del año. Bueno, vamos a ver qué nos dice acerca de este versículo, del versículo 25 y 26, Oswald Chambers. Aquí dice, la ley inalterable, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado. Con el misericordioso seré misericordioso. Con el recto seré recto. Y con la medida que medís, se os medirá. Eso está en Mateo 7:2. Bueno, ¿qué significa esto? Dice, esta declaración no es una suposición caprichosa. No, no, no. No es una suposición al azar. No es una suposición de a la ahí se va. No es una suposición de pues a ver qué sale. No, es una ley. Es una ley eterna de Dios. ¿Cuál es la ley? Esta, porque con el juicio con que os juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís se te medirá. Con cualquier juicio que, que juzgues serás juzgado. Hay una diferencia entre represalia y retribución. Represalia es cuando alguien me hace un daño y yo me quiero vengar. Y una represalia, pues es algo personal, es algo individual. Sin embargo, una retribución se refiere más bien a algo que, una retribución se refiere más bien a algo que es como una ley, como un juicio. Entonces, dice que esta ley que puso el Padre Todopoderoso, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medís os medirá, es una ley eterna. Es una ley eterna que cae en la retribución, porque Jesús dijo que la base de la vida es la retribución y con la medida con que medís, se os medirá. Si has sido perspicaz, esa palabra perspicaz también puede ser si has sido muy astuto, si has sido muy audaz, si has sido muy, está desde el punto de vista negativo, esta palabra. Para descubrir los defectos de una persona, recuerda que esta será la medida exacta con que serás medido. La vida devuelve la moneda con que pagas. Esta ley eterna, y fíjense bien, es una ley eterna. No es un capricho, no es algo al azar. Es una ley eterna que puso el Padre Todopoderoso. Esta ley eterna rige desde el trono de Dios hacia abajo. Y esto lo encontramos ¿dónde? En Salmo 18, 25 y 26.
que son exactamente los capítulos, los versículos que estamos estudiando ahorita. Con el misericordioso serás misericordioso. Con el recto serás íntegro. Con el limpio serás limpio. Sin embargo, con el perverso serás, ¿qué dice aquí? Con el perverso serás perverso. Ok. Luego dice que en Romanos 2:1 lo aplica de una manera aún más precisa al decir que quien critica a otro es culpable exactamente de lo mismo. Dios no mira tan solo el acto, sino también la posibilidad de cometerlo. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso que Él no solamente ve la posibilidad de, no mira solamente el acto de criticar o de enjuiciar a alguien, sino también la posibilidad de cometerlo? Es decir, lo que está en nuestro corazón. Para comenzar, aceptemos que no creemos la afirmación de la Biblia. ¿Cuál es la afirmación de la Biblia? ¿Cuál es la cosa que no creemos? Por ejemplo, creemos la afirmación de que criticamos en otras personas las mismas cosas, las cuales somos culpables. En realidad, cuando criticamos a alguien, examinémonos a nosotros mismos. Estamos afirmando, dándonos cuenta que esas mismas cosas nosotros somos culpables. ¿Acaso nos damos cuenta de eso? La razón por la que vemos en otros hipocresía, engaño y falta de autenticidad es porque todo, todo existe, todo eso existe en nuestro propio corazón. Esa es lo que dice Pablo en Romanos 2:1. Y vamos a leerlo para poder verificar lo que dice Pablo en Romanos 2:1. Acuérdense que Romanos está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios. Dice Pablo, Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable. No hay excusa. Nada hay que te pueda excusar. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es exactamente lo que nos está diciendo aquí Oswald Chambers, que nosotros a veces no podemos creer que lo que estamos criticando o juzgando a otros es exactamente lo que nosotros somos capaces de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es la forma como nos debemos de comportar? Vamos a continuar leyendo porque me gusta mucho la forma como termina esto. Entonces dice, la razón por la que vemos en otros hipocresía, engaño y falta de autenticidad es porque todo eso existe en nuestro propio corazón. Por ejemplo, si decimos, ay, esa persona se cree muy santita, pero mira la forma como contestó, mira el tono en el que respondió. No, 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 no. Dice, la mayor característica de un santo. Sí, ¿cuál es la mayor característica de un santo? Que nosotros queremos caer en esta categoría. ¿Cuál es la mayor característica de un santo? Es la humildad, la cual es evidente cuando somos capaces de decir honesta y humildemente que si vemos a nosotros a alguien que está actuando con hipocresía, con engaño, con falta de autenticidad, si queremos nosotros seguir los pasos de nuestro Mesías y considerarnos o entrar en el grupo de los santos, la humildad es la que tiene que regir en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo contestaría ese santo? Diría, si todas esas y otras maldades se habrían manifestado en mí si no fuera por la gracia de Dios, por lo tanto, no tengo derecho a juzgar. Lo vamos a repetir.
¿cómo contestaría un santo? En vez de juzgar, en vez de señalar con el dedo, en vez de eh, criticar, dice, si todas esas y otras maldades, ¿cuáles? La de criticar, de juzgar a alguien que luce, que no tiene, que es hipócrita o que es engañador, se habrían manifestado en mí. O sea, si yo hubiera tenido todas esas imperfecciones, todo eso, todo eso estaría dentro de mí si no fuera por la gracia de Dios. Por lo tanto, no tengo derecho a juzgar. Entonces, acuérdense lo que dice el versículo. Con el misericordioso seré misericordioso. Con el recto seré íntegro. Entonces Jesús dijo, no juzguéis para que no seas juzgado. En Mateo 7:1 dice, si juzgas, serás juzgado exactamente de la misma manera. ¿Quién de nosotros se atrevería a pararse delante de Dios diciéndole, Dios mío, júzgame como yo he juzgado a mis semejantes? Uy, eso estaría terrible si yo voy con Dios y le digo, júzgame como yo he juzgado a mis semejantes. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos va la mano y juzgamos a nuestros semejantes erróneamente. Entonces, hemos juzgado a nuestro prójimo como pecador. Si Dios nos juzga, si Dios nos juzgara de la misma forma, estaríamos en el infierno o en la perdición o en las tinieblas, como quisiéramos llamar esto. Sin embargo, Él nos juzga teniendo como fundamento lo maravilloso, la maravillosa expiación de Jesucristo o Yeshua. Entonces, Tengo una pregunta. Cuando dice, por ejemplo, en verdad dice, nuestra propia naturaleza está en cada uno de nosotros. Ujú, Cuando dice, con el perverso serás perverso. O ujú. sea, que hay de volver mal por mal. No lo creo, ¿no? Bueno, es una ley, acuérdate que estamos viendo que aquí es una ley inalterable. No, pero aquí en el verso dice, con el misericordioso serás misericordioso. Sí, Pero con el perverso sí. serás perverso. O sea, que está diciendo que con el malo tienes Ujú. que volver a ser más malo. No, no, En el no, mío, en el no, mío dice ser astuto. O ¿Cómo? sea, No, porque en mi dice, Biblia dice ser la única astuto. forma contra la maldad es la bondad. Dice, no devuelvas mal por... pero eh, no se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a cómo va a actuar el Padre, Dios. el contexto es como Dios. O sea, Sí, ya, sí. ok. Por todo lo que dice anteriormente, que David está hablando acerca de Dios. Y Pero Dios entonces, no es perverso. ¿mande? Pero Dios no es perverso. Dios juzga. Ujú. Dios, las consecuencias de los errores se paga, pero Dios no es perverso. Bueno, Dios, pero Dios disciplina, o sea, pienso que Dios disciplina, nos sí. disciplina a todos, nos disciplina, y al mismo tiempo es una bendición la disciplina, porque nos estás diciendo, bueno, estas son las consecuencias de tus errores, Sí. pues las pagas, yo perdono, algunas personas perdonamos, otras no perdonamos, Ujú, y así vamos por la vida, pero ujú, Dios perdona y sigue adelante. sí. Pero Dios no es perverso. Dios, el enemigo es el malo. El Aquí lo enemigo que dice, aquí lo que dice, y es severo, severo serás para con el perverso. Sí, severo, eso es severo, diferente, Ajá, diferente. sí, Severo, diferente, sí. dice Severo, severo, ¿no? ya. Ok. Claro, severo es diferente. Hay que ser, a veces, confrontar con lo único lenguaje que tiene, que es la Biblia, ¿no? Al confrontar con la Biblia Ujú, es lo más saludable, pienso, porque en la Biblia está todo. sí. Acuérdate lo que dice, creo que es Primera de Corintios, dice que si nosotros estamos tratando de alejarnos de Él y nos apartamos de su palabra y preferimos el otro camino, ¿qué dice?
Él nos deja, Él nos deja. Y nosotros tendremos que pagar las consecuencias, porque ¿con quién nos vamos a enfrentar? Con el mundo que es perverso. Eso es lo que dice. Para estar segura, déjame buscarlo, porque no quiero equivocarme en esto. Vamos a ver si está en Primera de Corintios. En Romanos 10 también me parece que dice que Dios dejó, los dejó en su, en su miseria, en Sí, su pecado. perdóneme, es Romanos 1:10. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, aquí está, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí sigue. Él, tú no lo quieres seguir, sabes cuál es su palabra, sabes cuáles son sus mandamientos, sabes cuáles son sus estatutos, no lo quieres seguir. Dice, él entrega, los entrega. ¿A quién los entrega? Al mundo. Al mundo, ya. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? El mundo, ustedes saben cómo está y cómo es de corrupto. Bueno, vamos a continuar. ¿Está bien claro, Marianita? Sí, Ok, Alma, gracias. ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, una cosa que hemos enfatizado bastante es que la palabra misericordioso, que viene en el versículo 25, significa piadoso en hebreo. Y en hebreo se dice hasid, hacer algo para alguien con gozo sin esperar recompensa. Es un amor incondicional, es un amor solidario. Ese es el misericordioso de quien está hablando aquí. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. ¿Quién es ese te? ¿Quién es ese te? Con el misericordioso, tú, Dios, tú, Padre Todopoderoso, te mostrarás misericordioso y con el recto para con el hombre íntegro. Limpio, te mostrarás te. ¿Quién es ese te? El Padre Todopoderoso, Dios. Muy bien. Entonces, qué bueno que preguntaste, Marianita, porque así queda claro a quién se está refiriendo, de quién está hablando. Muy bien. Luego aquí dice que el Hasid, o sea, el piadoso o misericordioso, es el que, a pesar de ver que el malo florece y el bueno sufre, permanece fiel. El Hasid o el piadoso es el que sirve a pesar de que sufre, permanece fiel a Dios, sin darse por vencido a pesar de todo. Y esto lo vemos bien claro en las personas que se dedican a predicar la palabra de Dios en lugares que están muy, pero muy llenos de tinieblas. Y ahí está el Hasid, ahí está sufriendo, permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él quiere que más personas vengan al conocimiento, a la gracia de Yeshua. El Hasid es señalado como hombre de Dios. 26. Fíjense bien, dice que con el limpio te mostrarás para con el limpio. Muy bien. Vamos a ver qué dice Tito.
Tito 3:4. Vamos al Nuevo Testamento. Tito está junto con todas las T's, está con Timoteo, está con Primera y Segunda de Tesalonicenses, y después está Tito. Tito 3, del 4 al 8. ¿Qué dice Tito? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice Pablo. Perdón, dice Tito, aquí estamos con Tito. Quiero que insistas con firmeza para que, perdónenme, Pablo le está escribiendo a Tito, entonces sí es Pablo. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En cuáles cosas quiere que insiste con firmeza? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse, ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles al hombre. O sea, ¿qué dice aquí en Tito? Ah, sí, nosotros ya somos justificados por su gracia. Sí, pero entonces, por lo tanto, tenemos que ocuparnos en buenas obras. Es como si nosotros tuviéramos una profesión, como si, por ejemplo, que fuéramos doctores, ¿ok? Entonces, o justificados por su gracia. Nosotros somos justificados por su gracia. Pero vamos a poner el ejemplo de un doctor. El doctor ya es doctor, pero tiene que ocuparse en su profesión. ¿Qué tiene que hacer? Seguir estudiando, seguir tomando cursos, seguir buscando el perfeccionamiento en su profesión. ¿Por qué? Porque tiene que ocuparse en buenas obras, quiere ser buen doctor. Nosotros queremos, estamos justificados por su gracia, pero entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que ocuparnos en buenas obras, dice en Tito 3:4. Luego, dice en el versículo 5 del Salmo 18, dijimos que el recto o íntegro es el que obedece a la voluntad de Dios. Ese es el recto o íntegro, es la definición. En el versículo 27, otra vez vámonos al Salmo 18. En el Salmo 18, versículo 27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido. Tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Y humillarás los ojos altivos. ¿Qué significa eso? Dice, en Deuteronomio 30:19, dice que Él nos dejó bendiciones y maldiciones. O sea, la vida y la muerte. Las bendiciones son vida y las maldiciones son muerte. Vamos a buscar Deuteronomio 30:19 para ver qué nos dice. Acuérdense de Deuteronomio, está dentro de los primeros 5 libros que escribió Moisés y es el 5.º libro. Entonces, Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es lo que nos está recomendando el Padre Todopoderoso, nuestro Elohim. Nos está diciendo, escoge la vida, escoge las bendiciones. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son esas bendiciones y maldiciones? Si ustedes leen en el capítulo 28, ahí están marcadas, dice, bendiciones de la obediencia, y después cuando llegan al versículo 15, consecuencias de la desobediencia. Ahí están bien marcadas las bendiciones y las maldiciones. Y Deuteronomio 30:19 dice, les he puesto enfrente de ustedes las bendiciones y las maldiciones.
la vida y la muerte. Escoge la vida, es lo que Él nos está recomendando. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 28 del Salmo 18. Dice en el 28, tú encenderás mi lámpara. Yo, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Dios alumbrará mis tinieblas. Acuérdense que al principio de este salmo indica que el enviado de Dios llegó a un lugar donde había muchas tinieblas, mucha perversidad, todo lo que ustedes se acuerdan de lo que le pasó, cómo Herodes quiso matar al bebé y después cuántas veces también trataron de matar a Yeshua, pero no era su hora todavía. Eran gran cantidad de potestades, de potestades de las tinieblas. Entonces, esta guía, esta palabra, Él es quien nos guía. Vamos a ver qué dice Proverbios 6:23. Proverbios es el siguiente libro después de los Salmos. Entonces, dice Proverbios 6:23. Listo, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones que te instruyen. ¿De qué se acuerdan ustedes de esta palabra, las reprensiones? La palabra reprensión viene en el Salmo 18, en, en, la, en el versículo, en el versículo 15b, dice, a tu reprensión, oh Dios te bajé, por el soplo del aliento de tu nariz. O sea, esa reprensión es Yeshua, que vino, dice que bajó del cielo. Entonces, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Él vino a, a advertirnos, a amonestarnos, a exhortarnos, a reprendernos para que nosotros podamos entrar a la vida eterna. Muy bien. Salmo 18, versículo 29. Vámonos otra vez al Salmo. En el versículo 19 dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Cómo está eso? Contigo desbarataré ejércitos. No hay nada contra él. Contigo yo pelearé la buena batalla y tú eres el que vas frente a mí. Y con mi Dios saltaré muros. Saltaré muros. ¿Qué es eso de saltar muros? Saltar muros significa que nosotros vamos a poder, gracias a Él, a su misericordia, a su ayuda, a su compañía, nosotros vamos a poder escalar a niveles superiorísimos de los que nos podríamos imaginar. Y vamos otra vez a ver lo que dice Oswald Chambers lo que dice Oswald Chambers acerca de esto. Dice, esto está sacado del día mayo 25. Dice, el hábito de estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo? ¿Qué es eso de que el hábito de estar a la altura de las circunstancias? ¿Tus circunstancias en este momento están difíciles? ¿Te dan ganas de llorar? Tienes que estar a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque tú ya eres una persona redimida. Ahorita estás pasando por dificultades en tu trabajo y se burlan de ti porque eres seguidora de la palabra de Dios. Ahorita estás pasando por circunstancias difíciles porque se ha metido el enemigo en tu familia. Tenemos que tener un hábito de estar a la altura. ¿Y la altura? ¿Cuál es la altura? Él dice que Él nos ayudará a saltar muros. Vamos a ver qué dice aquí. Recuerda que fuiste salvo
para que la vida de Jesús o Yeshua se manifieste en tu cuerpo. Segunda de Corintios 4:11. Dirige toda la energía de tus capacidades hacia el cumplimiento de tu elección como hijo de Dios. Siempre, siempre debes estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo vamos a estar a la altura de las circunstancias? Tenemos que estar ocupados. ¿Ocupados? ¿En qué? En el cumplimiento de su elección. ¿Cuál es la elección? Nosotros como hijos de Dios. Entonces, esas capacidades nosotros las tenemos que estar saltando, 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 gracias a su ayuda y gracias a su fortaleza. Dice, tú no puedes hacer nada para conseguir tu salvación, pero debes hacer algo para manifestar. Es imposible que exista una persona que diga yo soy salva y no lo manifieste, no se le note, no sea obvio. Tú no puedes hacer nada para conseguir tu salvación. No, nada podemos hacer, pero sí debemos hacerlo algo para manifestarlo. Debes ocuparte en tu salvación, a la cual Dios ya te ha hecho entrar. Ya es un hecho. ¿A cuál salvación? A entrar a la vida eterna, a la nueva Jerusalén que vendrá del cielo. Demuestra tu manera de hablar, demuestra tu manera de pensar, demuestra tu manera de sentir, que estás ocupándote en ella. ¿Quién es ella? Sí, la salvación. Lo demuestra la forma como hablas, como piensas, como sientes, que estás ocupándote en ella. Si aún eres el mismo miserable gruñón que se empeña en seguir su propio camino, entonces mientes al decir que Dios te ha salvado y santificado. Si eres la misma persona que te dedicas a criticar, si eres la misma persona que estás hablando detrás de las personas, haciéndoles daño con tus palabras, si eres la misma persona que te dedicas a murmurar, entonces es mentira que eres salvo y que eres santificado. Dice Dios, como el ingeniero maestro, permite las adversidades para verificar si puedes saltar por encima de ellas de manera adecuada. Con mi Dios escalaré murallas, nos dice el Salmo 18:29, que es el que estamos estudiando. Con Dios y solamente con Él escalaré murallas. ¿Qué son las murallas? Circunstancias difíciles, problemas, dificultades. Con Dios, con mi Dios escalaré montañas. Dios jamás te va a proteger. O sea, Dios jamás te va a impedir de ninguna de las exigencias para sus hijos. O sea, Dios nunca va a decir, no, 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 a este me lo dejan así tal cual y no, no me lo toco. No, no. Nosotros tenemos que pasar por adversidades, tenemos que pasar por pruebas, por diferentes circunstancias. Y lo dice Primera de Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego, de la prueba que os ha sobrevenido. Yo conozco personas que están aquí ahorita en este grupo que han pasado por fuego. Son pruebas de fuego que les han sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. No,
Claro que no, porque Él nunca va a permitir que nosotros seamos de los que están así nada más, así, bien pintaditos o bien arregladitos. No, no, no. Esa no es la manera como Él planeó la vida. Ponte a la altura de las circunstancias y lleva a cabo lo que la prueba te exige. Llévala a cabo con Él, sin que importe cuánto te duele. Sí, las pruebas duelen. ¿Que hay que llorar? Sí, hay que llorar. Que hay que mm, a veces arrastrarse del dolor. Sí, dale a Dios la oportunidad de manifestar la vida de Jesús en tu cuerpo. Que cuando la gente vea que tú pudiste pasar esa prueba, esa circunstancia, que cuando tú pudiste pasarla exitosamente porque estuviste firme, tú pudiste darle la gloria al Padre, a Yeshua, manifestando la vida de Él en tu cuerpo. Que Dios ya no halle más quejas en nosotros, sino que nos encuentre llenos de valor y de fuerza espiritual. ¿Sí? Estás pasando ahorita por un momento difícil. Te ha llegado la tempestad. Has palpado que hay espíritus malignos listos para estimar cualquier situación que Él coloque en nuestro camino. Tenemos que ejercitarnos para que el Hijo de Dios, Yeshua Jesucristo, se manifieste en nuestros cuerpos. Dios no tiene museos, o sea, Dios no tiene así personas salvas, ay, aquí lo voy a poner y que se vea muy bonito y está para museo. No lo toquen, solamente véanlo. No, Dios no tiene personas que están en un museo, no. El único objetivo de la vida es que su Hijo se pueda manifestar, es que su Hijo se pueda glorificar y que nosotros seamos los que le demos la gloria. Y cuando esto ocurre, dejamos de darle órdenes. Nuestro Señor nunca le dio órdenes al Padre, siempre que se hiciera su voluntad. Estamos aquí para someternos a su voluntad de tal forma que su deseo se cumpla por medio de nosotros. ¿Cómo? Que Él se manifieste en nuestras vidas. Cuando comprendemos esto, cuando entendemos que estamos aquí para que otros vean que se manifiesta Jesucristo en nuestro cuerpo, por la forma como podemos sobrellevar las tribulaciones, las penas, los dolores, cuando comprendamos esto, Él nos volverá pan partido y vino derramado para alimentar y nutrir a otras personas. Alma, Anda. y miras, perdona que te interrumpa, es tan cierto que, ¿no? Cuando recibimos al Señor, nuestra vida totalmente, como dice la palabra, somos una nueva creación. Ujú, Cuando estamos sin Dios y no queremos recibir y permanecemos en rechazo con el Señor, es como una vela, como un velo que ujú, cubre los ojos del entendimiento del alma y los ciega. ujú. Y son como personas que dan tumbos, como dice, como tumbos y no encuentran paz. ¿No? Y son están la naturaleza carnal es tan llena de orgullo que se creen mejor que Dios y creen que saben más que Dios Ujú, y pretenden, como tú acabas de decir, yo hago esto, pero tú me das esto. Si ujú, no, pues ahí te quedas.
O sea, Ujú. ¿cómo es que cómo puede la naturaleza es tan, la carne está tan equivocada, hermana? ¿Cómo uno puede ponerse, Alma, hablar así, a pretender a Dios Almighty? Sí, Es Dios Almighty, es Dios sí. del universo. Y, Entonces, y cuidado de tratar de darle órdenes, porque al menos, imaginas, al menos yo estuve en grupos o en iglesias donde le decían, yo declaro que esta enfermedad se va y yo declaro, pero si, ¿quiénes somos nosotros para andar declarando? Él es que por su divina voluntad, Él va a sanar a las personas, pero no porque nosotros le mandamos, no no, porque... no, no. Cuando uno declara, Mike, es cuando yo declaro, yo no, es que yo tengo muy claro lo que dice Efesios 6. Mm, Efesios dice 6, no luchamos contra personas de carne, se lucha contra espíritus en el aire llenos del enemigo, los demonios. ujú, Entonces, cuando uno hace una afirmación así, hace en contra del enemigo por medio de Jesús, ujú, porque estamos llamados a rebuque del enemigo en nombre de Jesús, no a personas. Las no persona. personas son usadas por el demonio, por el enemigo. Ujú, No, Efesios, claro, lo dice, nuestra lucha es no contra personas, es sí, contra las fuerzas. En mi caso, cuando yo me refiero a es en contra de las fuerzas de la oscuridad, que solo Dios tiene la potencia. Con el nombre de la autoridad de Dios, uno puede, Alma, tú sí, puedes, yo puedo, con la autoridad de Jesús, parar al enemigo y decir, ahí no vas, siléncialos o cállalos, porque verás, cuando una persona viene a ti, que sabes que no te quiere, se puede decir, una amiga, o que ya viene esa persona que me molesta, tú puedes pararte con la autoridad de Dios y dar la espalda, o si no, darte la vuelta y verbalizar y decir, lay behind Satan, como se dice en español, mm, mantente detrás, enemigo, en el nombre de Jesús, que te rebuque Jesús, que Jesús te mande. Entonces, ¿qué hace? Eso lo puedes hacer. Tú tienes autoridad, ¿por qué? Porque lo haces empezando y terminando con el nombre de Jesús. siempre pidiéndole que se haga su voluntad. No, 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 lo haces en el nombre de Jesús, porque cuando dices, como dijo Jesús mismo, let behind Satan, y lo dijo en nombre de Jesús. Nosotros tenemos la autoridad para hacer eso, Mm, porque no estamos hablando de personas, son espíritus, como lo dice Efesios 6:12 clarito, que toman posesión de las personas y quieren molestarte la vida, y tú tienes derecho y tienes autoridad en Jesús cuando lo pronuncias y dices lay behind, como se dice en inglés, ujú, let behind Satan, mantente lejos de mi enemigo, lo que sea, pero en nombre de Jesús. en O nombre de... sea, eso se puede hacer y se hace, y yo hago mucho. Lo hago no solamente verbal, lo hago mental, lo hago con mi cuerpo, y rechazo cuando el espíritu siento que no es del Señor, rechaza mi cuerpo y no miro, doy toda mi espalda. O sea, es, ¿qué tiene que ver la oscuridad con la luz? Nada, Nada, Alma. te Pero no va, estoy hablando de personas. No, 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 no. El no, ataque no, y como dice, nuestra lucha no es contra personas, Alma, es sí, contra autoridades del mal que están lastimosamente en nuestras propias casas, en nuestras propias iglesias, sí, tristemente. pero, Arianita, yo me refería a otra cosa que he escuchado en las iglesias que dicen, yo declaro que este diezmo que estoy dando es porque Él me lo va a multiplicar y me va a dar una mansión y un carro. Eso es a lo que me estoy refiriendo, que están tratando de ordenarle a Él lo que tú vas a obtener gracias a ese diezmo que diste. Bueno, vamos a continuar porque si no, no acabamos, ¿ok? Entonces, dice, estamos viendo el versículo 36. Vámonos al versículo 36. Dice, eh, ensanchaste mis pasos debajo de mí. Bueno, pero ¿saben qué? Nos quedamos el último
en el 29, vamos a leer los otros versos, el 30. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de el Padre Todopoderoso. Acuérdense que la vez pasada vimos acrisolada significa refinada o pura. Y vimos el ejemplo de cómo le hacen las personas en las minas cuando encuentran oro por medio de los detectores de metales y entonces sacan piedras y piedras y piedras que están revueltas de suciedad junto con el oro y después el que trabaja el oro lo tiene que calentar a fuego fuertísimo para que se vayan separando hasta que sale el oro perfeccionado o refinado. Así dice que de refinada es su palabra. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Yud-Heh-Vah-Heh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay ninguna roca. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Hay una canción, he escuchado una canción con estos versículos. 34. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Para entesar con mis brazos el arco de bronce. Entesar significa el arco, hacerlo con mucha intensidad para que la flecha llegue lejos. 35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ahora sí, el versículo 36. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Fíjense bien, aquí está hablando acerca de la crucifixión. Y vamos a ver por qué. Dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Ensanchaste, o sea, que extendiste mis pasos debajo de mí. No sé si ustedes jugaban a un jueguito que nosotros le decíamos la bebe leche, pero también se llama el avión, de tal manera que tú rayes con gis ahí en la, en la calle con cuadritos y le vas pisando uno y luego con los dos pies, y luego con un pie y luego con dos pies y luego tienes que dar la vuelta. Bueno, eran minúsculos los cuadritos de tal manera que tenías que pisar con mucho cuidado para no pisar la rayita, porque si pisabas la rayita, perdías. Bueno, aquí él dice que ensanchaste, extendiste mis pasos. O sea, no tenía yo que andar cuidándome de que estuviera muy chiquitito el pedacito donde tenía que pisar, sino que él los ha ensanchado debajo de mí y mis pies. En hebreo no dice pies, en hebreo dice mis tobillos no han resbalado. Mis tobillos no han resbalado. ¿Qué es eso de que mis tobillos no han resbalado? Bueno, aquí tenemos una versión de lo que dice el Salmo 18, versículo 36. Dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Qué dice el Salmo 89, 51? Vámonos adelantito, bastantitas páginas, como unas 20, para poder entender también lo que significa el Salmo 89, 51. En el Salmo 89, 51 dice, porque tus enemigos, oh Yod-Heh-Vah-Heh, han deshonrado. ¿A quién han deshonrado? Vamos a ver a quién han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos. Y en hebreo no dice pasos, dice talones. ¿Los talones de quién? Los talones de tu ungido. Otra vez, porque tus enemigos, oh Yud-Heh-Vah-Heh, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos o los talones de tu ungido. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la crucifixión. ¿Por qué? Porque dice que los pies de Yeshua, cuando le metieron los clavos en los pies,
no le quebraron ni un solo hueso. Dice que el talón sí fue como separado. Y por eso dice aquí en el Salmo 18:36, dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Ni uno solo de sus huesos fue quebrado. Fue una cosa milagrosa esto que ha sucedido. Y su forma de ensanchar ese talón, ensancharlo, pero no romper ninguno de sus huesos. Vamos a ver entonces qué dice otra vez Oswald Chambers acerca de esto. Dice, esto está sacado de diciembre 24, la vida escondida. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Colosenses 3:3. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El Espíritu de Dios da testimonio de la sencilla y omnipotente seguridad. Estos lentes. Seguridad de la vida escondida con Cristo en Dios. Pablo lo recalca continuamente en sus epístolas. Y nosotros hablamos como si vivir la vida santificada fuera lo más incierto, lo más inseguro. Pues no, vivir la vida santificada con todas las circunstancias difíciles, con todas las pruebas que tengamos que pasar, es lo más seguro que podemos tener. Por el contrario, es lo más seguro que pudiéramos hacer, porque tiene al Dios Todopoderoso en ella y tras ella. Lo más peligroso, fíjense bien cuál es lo más peligroso e inseguro, es tratar de vivir sin Él. Eso es lo más inseguro que puede haber. Y yo creo que todos estamos de acuerdo. Es lo más seguro vivir con Él. Si hemos nacido de nuevo, es más fácil vivir en comunión con Dios que descarriarse. Que irse a las tinieblas. Solo es necesario prestarle atención a las advertencias de Dios. Y otra vez tenemos aquí la palabra advertencia que dice en el Salmo 18, versículo 15b, que Él es el que vino dice, en el 15 dice, su reprensión, su advertencia, su amonestación, su exhortación. Todo eso es lo que nos da si andamos en luz. Y lo dice Juan 1:7. Cuando pensamos en ser liberados del pecado, en ser llenos del Espíritu y andar en la luz, imaginamos la cumbre de una gran montaña. Pero como la vemos muy alta y maravillosa, decimos, oh, yo nunca podría vivir allá arriba. No obstante, cuando por la gracia de Dios llegamos hasta la cima, observamos que no es la cumbre de una montaña, sino una altiplanicie donde hay espacio suficiente para vivir y crecer. Y por eso el Salmo 18 dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado, porque aquello que parecía imposible de poder lograrlo, Él nos lo pone como una altiplanicie. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Es lo que estamos viendo en el Salmo 18:36. Te desafío
a dudar de Jesús. Cuando realmente lo veas, te desafío a preocuparte si ves que Jesús te dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Es virtualmente imposible dudar cuando Él está ahí. Cada vez que entras en contacto personal con Jesús o Yeshua, tus palabras son reales para ti. Mi paz os doy. Una paz que produce una confianza espontánea y que te cubre completamente desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La paz imperturbable de Jesucristo te ha sido dada. Vamos a continuar. En el versículo 49. Versículo 49 es el versículo que nos hace comprobar que David está hablando acerca de Yeshua. Desde el versículo 3 hasta el 50. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Sí, lo vamos a comprobar con el Evangelio en Romanos 15, 9 al 2. Porque aquí dice, en el Salmo 18, 49 dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones. ¿Quién es ese yo? David. ¿Cuándo lo anduvo él confesando? En las naciones. Por tanto, yo te confesaré en las naciones. Oh, yo te bajé y cantaré a tu nombre. Vamos a comprobar de quién se está hablando en este versículo. Vámonos a Romanos 15, 9. Romanos en el Nuevo Testamento. Romanos 15, 9. Dice Pablo, 15, 9. Y para que los gentiles, nosotros somos los gentiles porque no somos judíos, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿Y como está escrito dónde? En el Salmo 18, versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. ¿Quién es ese yo? Yeshua. Y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. ¿Quién es la raíz de Isaí? Yeshua. Entonces, el Salmo 18 que hemos estado estudiando es un salmo profético. Solamente los versículos 1 y 2 no son proféticos. Está hablando David acerca de su agradecimiento a ese que le dice, Ani Regem, yo te amo con amor entrañable. Y que, que confesará al Padre en las naciones, ese es Yeshua Jesucristo. Vamos a despedirnos y vamos a cantar la canción para irnos toda esta semana reflexionando y pensando en su bondad y en su misericordia para con nosotros. Acuérdense, abrazar a sus familias, sus hijos, sus esposos, sus padres, sus hermanos, sus seres queridos, sus vecinos, a quien ustedes quieran bendecir, abrácenlos y bendíganlos con esta canción, que al principio está en español y después está en hebreo. Y nos las vamos a ir
aprendiendo de poco a poquito. ¿Listas? Ok. Que te bendiga y que te guarde también. Que Adonai te ilumine y ponga su casa en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti. La paz. Llena de esperanza, Yael Hashem, Anakelecha, Ifumega. Yisa Hashem, Anakelecha, Yasem Yasa, Shalom. Ok, vamos a orar para pedir la bendición del Padre esta semana. Gracias te damos, Señor Padre Todopoderoso, por permitirnos estar aquí con vida, con salud y con este anhelo de buscarte con todo nuestro corazón. Gracias por permitir que David profetizara acerca de tu venida y de tu crucifixión y de tu atracción hacia los gentiles. Gracias, Padre. Gracias porque nosotros estamos en ese grupo y nosotros podemos tener la seguridad de que tú estarás guiándonos hacia la tierra prometida. Que pasaremos por tribulaciones, por dificultades, por circunstancias difíciles, sí. Así es tu plan. Y nosotros lo aceptamos con todo gusto. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos todo esto en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Amén, alma. Amén. Te voy a poner pausa. Ok, ahora un momentito.